Bueno, muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Raúl Eduardo Reyes, yo soy especialista en medicina interna y epidemiología del Hospital Militar. Para mí realmente es un verdadero placer estar acá con ustedes compartiendo este simposio que me recuerda, digamos, momentos muy importantes y muy significativos en mi formación académica. Yo también hice parte, digamos, de este grupo de profundización cardiovascular y cuando el doctor Duque me contactó para participar del simposio, sin duda, eh, entendí, digamos, que era, digamos, parte del ciclo de nuestro proceso formativo y para mí realmente es un placer. Bueno, vamos a hablar de crisis hipertensiva en el servicio de urgencias. Digamos que, a forma de introducción, me gustaría mencionar que al inicio del siglo XX, antes de entender, digamos, las implicaciones que tenían las crisis hipertensivas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, se reconocía la hipertensión arterial como un mecanismo adaptativo, correcto, que buscaba, digamos, compensar ciertas variables fisiológicas y no se intervenía la hipertensión arterial. Sin embargo, sí se reconocía un perfil de paciente de acuerdo a ciertos hallazgos al examen físico, especialmente hallazgos de la fundoscopia, de que aquellos pacientes que tenían hallazgos de lo que hoy reconocemos como retinopatía hipertensiva era un paciente con un muy mal pronóstico vital a corto plazo y se definió como un paciente con hipertensión maligna. Ese término maligno tiene relaciones con la disminución muy significativa en la tasa de supervivencia que tenían estos pacientes a corto plazo, muy similares a lo que podría comportarse un cáncer, digamos, avanzado. A medida que fue desarrollándose y entendiéndose la hipertensión arterial, desarrollándose medicamentos antihipertensivos, quiero decir, pues la supervivencia de estos pacientes ha ido mejorando de forma significativa, ¿no? Antes de entrar en materia, tenemos que definir adecuadamente los trastornos hipertensivos, entendiendo que se dividen en dos grupos importantes, que es la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. El concepto de urgencia hipertensiva cada vez más debatido por los expertos actualmente, considerando que los pacientes que tienen cifras tensionales francamente elevadas, pero no presentan manifestaciones de lesión de órgano blanco, aparentemente no se asocian a desarrollo de complicaciones a corto plazo. Correcto, a largo plazo se han hecho seguimientos de pacientes que consultan con urgencia hipertensiva al servicio de urgencias y sí se ha visto, digamos, un mayor riesgo de tener desenlaces cardiovasculares mayores, pero eso realmente no es la consecuencia del evento de consulta al servicio de urgencias, sino es básicamente la manifestación de la carga de la enfermedad que representa la hipertensión arterial para este paciente. Entonces, digamos que los expertos actualmente recomiendan cambiar el término de urgencia como tal al término de hipertensión severa asintomática. Cuando hablamos de la emergencia hipertensiva, hablamos de un aumento abrupto de la tensión arterial que se asocia a la presencia o a la documentación de daño orgánico, que es, digamos, donde vamos a centrar el objetivo de esta charla. También, pues, recordar que el concepto de hipertensión arterial y lo que se considera normal ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. Recientemente se generó una discusión académica bien significativa respecto a la definición de hipertensión por la propuesta que tuvo, digamos, el grupo europeo de considerar pacientes en rango de hipertensión por encima de 130 a 90 milímetros de mercurio, lo cual cambiaría drásticamente digamos, la prevalencia, la epidemiología de estas enfermedades. Nosotros actualmente nos basamos más en el concepto del grupo americano, donde hablamos de hipertensión arterial como cifras tensionales normales por debajo de 130-85, alta normal entre 130 y 140, y ya a partir de esto definimos grado 1 y grado 2, de acuerdo a los niveles que ya conocemos, 140-60 para grado 1, no, y en la presión arterial sistólica, en la presión arterial diastólica entre 90 y 99, y la hipertensión grado 2 por encima de 160-100. Esta gráfica básicamente
la traigo para que reconozcamos que cada vez, a medida que ha aumentado la expectativa de vida y que hemos cambiado nuestros hábitos de vida, la hipertensión arterial ha sido una enfermedad cada vez más prevalente en nuestra población y por ende la consulta al departamento de urgencias por crisis hipertensiva cada vez es más frecuente. Sin embargo, el comportamiento de la emergencia hipertensiva, si bien ha ido aumentando de forma paliativa, reconocemos que de esa gran cantidad de pacientes que consultan con crisis hipertensiva, pocos de ellos realmente, afortunadamente, cumplen criterios de emergencia hipertensiva como tal. Se estima que la incidencia de la emergencia hipertensiva es de 1 o 2 casos por millón de habitantes año. Esto es el comportamiento de la mortalidad de la emergencia hipertensiva conforme ha pasado el tiempo. Básicamente el desarrollo de tratamientos antihipertensivos y sobre todo la estandarización del tratamiento de los pacientes ha generado una reducción de la mortalidad que realmente es variable y está determinada por ciertos factores que vamos a ir viendo. Varía más o menos entre 0.5 a 6% según las estadísticas actuales. Que mencionábamos, el concepto de hipertensión maligna, que es, digamos, un cuadro ya claramente establecido que está en relación a la elevación severa de la tensión arterial por encima de 200-100 milímetros de mercurio y la presencia de hallazgos en la fundoscopia de retinopatía avanzada, que básicamente hace referencia a la presencia de hemorragias en llamas y exudados algodonosos para la hipertensión grado 3 o la presencia de papilledema ya para la hipertensión o la retinopatía hipertensiva grado 4. Como aspectos epidemiológicos, pues reconocer que la hipertensión arterial en nuestro país, en nuestro medio, es una enfermedad muy prevalente, más o menos la hipertensión está ubicada sobre el 22%, que de ese grupo de pacientes más o menos el 1 o 2% van a consultar al servicio de urgencias cumpliendo criterios de una emergencia hipertensiva, que la crisis hipertensiva en el servicio de urgencias es un motivo de consulta muy frecuente, el 3% de todas las consultas al servicio de urgencias y que afortunadamente solamente el 24% son emergencias hipertensivas. Otro dato bien significativo que a mí me gusta como generar una reflexión al respecto es que el 92% de los pacientes fueron diagnosticados hipertensos previo a la consulta del servicio de urgencias, lo cual probablemente demuestra un fallo en el sistema de salud, en la capacidad, digamos, de que esa persona pueda acceder al sistema de salud de forma adecuada, en el seguimiento y también, sin duda, en la adherencia que tenga ese paciente a las medidas farmacológicas y no farmacológicas prescritas. Entonces, la adherencia es un problema sin duda muy importante en la hipertensión arterial. Incluso el 50% de los pacientes que consultan por una emergencia hipertensiva reconocen haber suspendido el tratamiento antihipertensivo un mes antes a la consulta al servicio de urgencias. Antes de entrar en materia, tenemos que entender, o de hablar, digamos, de la emergencia hipertensiva, tenemos que entender a qué hace referencia el concepto de autorregulación. Básicamente, lo que significa esto es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos, especialmente las arteriolas precapilares, para generar fenómenos de vasodilatación o vasoconstricción en respuesta a cambios en la presión de perfusión, ¿correcto? Con el objetivo de mantener una presión, una perfusión tisular normal. Pues como vemos en este ejemplo, en esta gráfica, por ejemplo, disminuciones abruptas de la presión arterial van a generar un fenómeno de autorregulación que lo que busca es, si nosotros no tuviéramos la autorregulación, perderíamos flujo y al perder flujo generaríamos hiperperfusión, ¿correcto? Pero lo que hace el fenómeno de autorregulación es que esas arteriolas van a vasodilatarse o hacer vasoconstricción dependiendo de lo que se necesite. En este caso, por ejemplo, como se trata de hipotensión, lo que hacen los vasos las arteriolas precapilares es vasodilatarse para poder aumentar el flujo, ¿cierto? Evitar la hiperperfusión, disminuir la resistencia vascular de este tejido y de esa manera evitar el daño orgánico. Esta gráfica es clásica y es muy importante para nosotros, digamos, entender la curva de la autorregulación tanto en el espectro de la hipotensión o de las cifras tensionales bajas como en el espectro de las cifras tensionales elevadas. ¿Correcto? Antes de eso, recalcar que tenemos mecanismos fisiológicos que constantemente están regulando
de nuestro tono vascular están regulando nuestras cifras de tensión arterial, entre esos el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema adrenérgico y factores propios del endotelio, es decir, locales, que son sustancias tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras que regulan ese tono arterial, ¿correcto? Aquí para entender la curva de la autorregulación me gustaría centrarme en varios conceptos importantes. Cuando una persona tiene cambios en la presión arterial, habitualmente este fenómeno de autorregulación permite que no existan cambios en el flujo, en la presión de perfusión, ¿correcto? O sea que se puede mover esas cifras tensionales en un rango amplio de presión arterial sin tener perjuicio en el flujo sanguíneo de ese tejido, ¿correcto? Pero cuando las presiones arteriales son excesivamente elevadas, la perfusión va a irse aumentando en niveles críticos, ¿no? Va a empezar a aumentarse de forma exponencial ese flujo sanguíneo, es decir, esa presión de perfusión, y ese estrés mecánico que produce el aumento de la presión de perfusión o la hiperperfusión es lo que va a llevar al daño endotelial, y ese daño endotelial a la presencia de lesión del órgano blanco y a la presentación de la emergencia hipertensiva. Otro concepto muy importante es que el sistema cardiovascular tiene un proceso de adaptación a la hipertensión arterial crónica, que es un fenómeno de remodelación vascular, que básicamente es una hipertrofia del músculo liso, que hace que esta curva de la autorregulación se desplace hacia la derecha y estos pacientes puedan tolerar niveles de presión arterial muy elevados sin tener ningún daño endotelial. Esto tiene varias implicaciones, ¿correcto? Es el paciente, por ejemplo, que nosotros vemos en el escenario de urgencias, la paciente enferma renal crónica en diálisis con 180-120 de tensión que no siente absolutamente ningún síntoma porque simplemente las cifras tensionales a las cuales su sistema cardiovascular ha estado habituado. ¿Correcto? Pero si esa paciente, por ejemplo, descendiera su nivel de presión arterial a 110-60, que para una persona podría ser normal, para ella, que su sistema cardiovascular está habituado a cifras tensionales elevadas, ya podría estar generando un proceso de hipoperfusión, básicamente porque la remodelación de ese vaso sanguíneo no le permite ser sensible a las sustancias vasodilatadoras y genera un fenómeno de hipoperfusión. También le ocurre, es decir, a esa persona, a esa paciente que está habituada a la hipertensión, tendrá que llegar a cifras tensionales excesivamente elevadas para que empiece a presentarse el evento de emergencia hipertensiva. Eso también es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos manejando el paciente sobre este costado de la curva, es decir, en el fenómeno del daño endotelial mediado por la hiperperfusión, ¿correcto? La perfusión tisular en estos niveles depende directamente de la presión arterial. Si nosotros descendemos rápidamente sobre esta curva, no vamos a entrar en esta meseta, ¿correcto? Porque ya se pierde el proceso de autorregulación, sino vamos a descender, ¿cierto? De forma rápida la presión de perfusión, y al descender de forma rápida la presión de perfusión va a entrar en hipoperfusión el tejido y vamos a empeorar el daño. Factor muy importante cuando vamos a tratar a un paciente con emergencia hipertensiva. No debemos descender de forma muy significativa la presión arterial porque vamos a empeorar el daño. Podríamos resumir entonces que las elevaciones críticas de la presión arterial tienen efectos locales y efectos sistémicos. En cuanto al efecto local es este daño endotelial. El daño endotelial genera exposición, como sabemos, de sustancias procoagulantes que pueden generar activación plaquetaria, fenómenos microtrombóticos. Hay una proliferación miointimal, que es un proceso de remodelación vascular, como ya lo hemos mencionado, pero también existen en estos pacientes activaciones de efectos sistémicos. Ese eje renina-angiotensina-aldosterona, las catecolaminas van a estar elevadas, van a generar presión de natriuresis y van a producir hipovolemia, lo cual va a hacer que existan mayor niveles de estas sustancias sistémicas vasopresoras, ¿correcto? Es decir, básicamente como si la vasoconstricción llevara a mayor vasoconstricción, se forma un círculo vicioso, lo cual incrementa el daño vascular y finalmente la aparición de la isquemia tisular. Otro concepto clave de la fisiopatología es que debemos entender que no nos podemos quedar con una cifra de presión arterial simplemente, ¿correcto? Hay personas que pueden presentar daño orgánico en niveles de presión arterial más bajos de 180-110
y que realmente este umbral se ha tomado de forma arbitraria. ¿Qué factores o qué variables podrían condicionar o son importantes para condicionar el compromiso del órgano blanco? Básicamente, la velocidad de elevación de la presión arterial. Si ese proceso de instauración de la crisis hipertensiva ocurre muy rápidamente, como por ejemplo en el caso de un feocromocitoma, un paroxismo, digamos, de un feocromocitoma, esos procesos tan rápidos, tan abruptos, pueden fácilmente llevar a un daño orgánico. También los niveles de presión arterial absolutos, obviamente, como vemos en la gráfica, a mayor nivel, pues mayor probabilidad de generar daño orgánico y, como hemos dicho, la cronicidad de la hipertensión arterial. Y ahí la razón, por ejemplo, que un paciente no acostumbrado a la hipertensión, como podría ser una paciente materna con una crisis hipertensiva producida por una preeclampsia, fácilmente puede llevarla a un daño orgánico, a una eclampsia, ¿correcto? Porque su sistema cardiovascular no está habituado a esas elevaciones de la presión arterial y eso puede facilitar el daño orgánico. Existen factores de riesgo claramente descritos para la emergencia hipertensiva, sobre todo pacientes que sean previamente hipertensos, que tengan problemas de adherencia, como hemos dicho, algunos factores de riesgo cardiovascular, ser pacientes, por ejemplo, que tengan consumo de drogas de abuso como la cocaína, que tengan medicamentos antihipertensivos que sabemos que pueden generar el fenómeno de rebote, como por ejemplo los betabloqueadores o la clonidina, porque esos pacientes están bloqueados, correcto, pero existen alta densidad de receptores adrenérgicos en su sistema cardiovascular. Entonces, cuando quitamos el efecto del antihipertensivo, rápidamente esos receptores pueden ser activados y generar una crisis hipertensiva de rebote. Cuando hablamos de un paciente que tiene una crisis hipertensiva, una de las cosas más importantes que debemos entender es que la tensión arterial es una variable fisiológica que está afectada por muchas cosas, ¿correcto? El paciente llega al servicio de urgencias aquejándose de muchas cosas, de dolor, está ansioso, está preocupado, ¿correcto? Y todo eso va a generar un impacto sobre su tensión arterial. Un estudio sencillo, pero muy bonito, muestra que los pacientes que inicialmente fueron catalogados como tener hipertensión severa sintomática o urgencia hipertensiva, se aleatorizaron a recibir el tratamiento estándar o llevarse a o dar la posibilidad, digamos, de tener un tiempo de reposo. Básicamente era como un área en silencio, sin estímulos externos, ni auditivos ni físicos, durante aproximadamente 20 a 30 minutos, es decir, tratar de calmar al paciente, que fue catalogado como cumpliendo criterios de urgencia hipertensiva, y el 31% de esos pacientes salieron del rango de crisis hipertensiva después de ese momento de reposo. Es decir, lo que estamos viendo nosotros es una verdadera crisis hipertensiva o es el efecto del estrés fisiológico que está produciendo otra condición. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que debemos realizar una medición adecuada de la presión arterial. Tomar la tensión arterial es algo que requiere de unos lineamientos y debe, digamos que, hacerse de forma adecuada, hacerse en ambas extremidades, con un paciente tranquilo, en la posición adecuada, garantizando el brazalete adecuado, digamos que todos esos factores que nosotros reconocemos para la toma de la presión arterial. Algo bien importante a tener en cuenta es que la medición de la presión arterial actualmente en el servicio de urgencia se basa en mediciones dosilométricas, ¿correcto? Y se sabe que, por ejemplo, cuando el paciente tiene presiones arteriales muy elevadas, por encima de 180 a 110, esas mediciones oscilométricas pueden subestimar los niveles de presión arterial, incluso a niveles de 30 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, eso es otra variable que debemos también tener en cuenta. Otra cosa importante, otro mensaje grande que quisiera que tuvieran, es que tenemos que pensar, ¿esta elevación de la presión arterial es la causa o es el resultado? ¿Correcto? ¿Es la causa del daño orgánico o es la presencia, correcto, del daño orgánico o otro factor estresante lo que está llevando a la presencia de la crisis hipertensiva? ¿Correcto? Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. ¿Es la elevación de la creatinina es la manifestación de la crisis hipertensiva o es, por ejemplo, una manifestación de una nefritis o una nefrosclerosis hipertensiva previa que se está
recién documentando en el servicio de urgencias en el contexto de la crisis hipertensiva actual. Algo muy importante que también debemos hacer nosotros los clínicos es tratar de buscar cuál es la causa de esa hipertensión que no viene bien controlada, ¿correcto? Lo primero es pensar, ¿se trata de una hipertensión primaria? Es decir, ¿se trata de un paciente hipertenso previamente que viene no controlado y que tiene problemas de adherencia? Pero si no lo es, vamos a tener un gran abanico de posibilidades. Yo no quiero entrar aquí en detalles de cada una de estas causas, pero lo que quiero que sepan es que existen muchas posibilidades, enfermedades renovasculares, endocrinas, medicamentos, en el contexto del embarazo, en daño al sistema nervioso. Entonces, cuando estamos evaluando a un paciente que tiene crisis hipertensiva, de forma paralela tenemos que hacer el abordaje de cuál es el factor precipitante de esta crisis. Este mensaje también es muy clave porque lo veo todos los días en el servicio de urgencias acá en el hospital. Vamos, cuando el paciente tiene una crisis hipertensiva que solicita una batería de estudios, ¿correcto? A pesar de que no existe evidencia clínica de que tenga lesión de órgano blanco, ¿correcto? Y eso es un error. Únicamente lo que nos ha mostrado la literatura es que en la ausencia de síntomas hay poca claridad del beneficio de hacer de forma rutinaria todos los estudios para buscar el daño orgánico. Es decir, debemos darle prioridad al juicio clínico, al contexto clínico de ese paciente, así tiene síntomas o signos que nos orientan hacia el daño orgánico y al tiempo de evolución en el cual se instauró esa crisis hipertensiva, ¿correcto? Si existe este componente clínico, debemos así solicitar estudios paraclínicos que deben ser orientados a la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos. Es decir, si hay una manifestación neurológica, pues vamos a realizar la neuroimagen. Si existen manifestaciones compatibles con un síndrome coronario agudo, vamos a solicitar los biomarcadores y el electrocardiograma, ¿correcto? Esa es la forma en cómo debe funcionar. No vamos a ir de los exámenes a nuestra conducta, sino del juicio clínico a los exámenes, ¿correcto? Entonces, importante tener en cuenta que cuando hablamos de órgano blanco, hablamos de una posibilidad también de órganos que pueden ser afectados por la emergencia hipertensiva, entre esos el sistema nervioso central, uno de los más importantes, a nivel renal, corazón, pulmón, aorta, y que esta documentación de órgano blanco hace parte de nuestra sospecha clínica. ¿Listo? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente no tiene documentación de órgano blanco, no quiere decir que no pueda tener síntomas relacionados con la hipertensión no controlada. Puede tener cefalea, puede estar ansioso, puede tener episodios de epistaxis, quejarse de disnea, pero la gran mayoría de esos pacientes, con crisis hipertensiva sin órgano blanco van a estar asintomáticos. Cuando hacemos la anamnesis y el examen físico de un paciente con una crisis hipertensiva, tenemos que ser conscientes que debemos hacer un abordaje completo, de forma sistemática, tratando de ocupar, digamos, de forma ordenada todos los órganos que puedan ser involucrados en daño por hipertensión arterial a nivel del sistema nervioso, hacer un muy buen examen físico correcto, identificar, digamos, esas manifestaciones propias de la encefalopatía hipertensiva, como es, por ejemplo, la alteración del estado de conciencia, la presencia de convulsiones tónico-clónicas, la presencia de ceguera cortical, ¿correcto? Y solicitar los estudios. Igual en la fundoscopia, buscar los eventos de retinopatía hipertensiva, siempre medir en los pacientes con crisis hipertensiva, con sospecha de emergencia hipertensiva, especialmente si tienen dolores lancinantes de alta intensidad, por ejemplo, que nos hagan pensar en un síndrome óptico agudo, medir de forma comparativa la presión arterial, hacer un adecuado examen físico cardiopulmonar para identificar, por ejemplo, hallazgos que sugieran la presencia de edema pulmonar, ¿cierto? A nivel renal, apoyarnos también de las manifestaciones propias de la lesión renal aguda y de los estudios que debemos realizar a nivel de las extremidades, lo que ya hemos mencionado. Es decir, cuando evaluamos un paciente con crisis hipertensiva debemos hacer un abordaje muy ordenado, muy sistemático, para que no se nos vayan a escapar detalles dentro de la valoración del paciente. Entonces, ¿cómo debemos tratar a un paciente que tiene una crisis hipertensiva? La respuesta, perdón, que nos hace quedar bien a todos los clínicos
a los internistas especialmente, que nos encanta es depende, ¿correcto? Depende de qué sería. Depende de cuál es el año clínico que yo me estoy enfrentando, ¿cierto? Entonces es una pregunta que debemos hacernos en todo, no solamente en la crisis hipertensiva, sino en todo lo que nosotros abordamos como médicos. ¿Qué paciente estoy tratando? ¿Qué paciente es? ¿Correcto? Recuerden lo que les decía, el juicio clínico nos van a orientar hacia el órgano involucrado. Tenemos que tener en cuenta la variable tiempo, y esto quiere decir no solamente qué tan rápido se instauró la crisis, sino qué tan rápido tengo que yo actuar para llevar a ese paciente a las metas de presión arterial que yo defino. ¿Cuál sería el medicamento de elección en esta emergencia hipertensiva que yo voy a tratar? ¿A qué meta de presión arterial lo voy a llevar? Y otra cosa muy importante, muy importante, es entender que el tratamiento de la emergencia hipertensiva es un proceso dinámico, que el paciente debe tener una monitorización y que nosotros debemos hacerle seguimiento, porque puede que empecemos el tratamiento y rápidamente se logre una reducción, cosa que no queremos, por ejemplo, y tengamos que actuar rápidamente para evitar la hipotensión y volver después, posteriormente, a reiniciar, titular todo el tiempo la dosis de los antihipertensivos, es decir, es un proceso que amerita un seguimiento dinámico. Y otra cosa importante a reconocer es que existe un bajo nivel de evidencia en las recomendaciones para el tratamiento de la emergencia hipertensiva. La mayoría de condiciones no tienen ensayos clínicos aleatorizados que nos digan cuál medicamento está por encima de otro o cuál meta está por encima de otra, ¿correcto? Entonces nos basamos más que nada en el conocimiento de la fisiopatología y en las recomendaciones de expertos para todo lo que vamos a ver. Entonces, en resumen, decimos, tenemos un paciente con hipertensión en rango severo, ¿correcto? Hacemos una adecuada medición de la presión arterial y vamos a ir a identificar, de acuerdo a los oficios clínicos, si tiene alguna hallazgo que nos sugiera el compromiso orgánico, que debemos hacer de forma paralela elaboración de la causa de esta hipertensión no controlada. Pero si resulta que después de hacer ese análisis juicioso no encontramos hallazgos que sugieran lesión de órgano blanco, pues este paciente debe tratar de tranquilizarse. Una opción es darle un espacio para que pueda descansar tranquilo por fuera de estímulos y volver a reclasificarlo, es decir, el paciente sigue con rangos de hipertensión arterial compatibles con hipertensión severa o no, ¿correcto? Porque si no, lo que simplemente vamos a hacer es que probablemente ese paciente requiera de un ajuste de su tratamiento hipertensivo y simplemente lo vamos a seguir de forma por la consulta externa, ¿correcto? Pero si persiste en rango de urgencia hipertensiva, hay varias alternativas. Básicamente lo que hacemos habitualmente es dar tratamientos antihipertensivos rápidos, orales, puede ser captopril, puede ser medicamentos como por ejemplo el nifedipino, correcto, o anticálcicos, que puedan rápidamente reducir la presión arterial, correcto. Eso tiene que ir acompañado después de un ajuste de su tratamiento a largo plazo y vamos a tener casi que 48 a 72 horas para hacer una reducción pequeña del 20 al 30% de esas cifras de tensiones que no están controladas y en el seguimiento por consulta externa finalmente llevar ese paciente a las metas de prevención arterial para hacer una prevención, digamos, del desarrollo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo. ¿Qué pasa? Entonces, si cuando nosotros hacemos el análisis, sí hay presencia de lesión de órgano blanco, lo que debemos hacer es entender que este paciente debe estar monitorizado, debe tener un cuidado intensivo. Vamos a escoger medicamentos antihipertensivos endovenosos, ¿correcto? No vamos a utilizar medicaciones orales en este caso. Debemos seleccionar adecuadamente la droga, debemos seleccionar adecuadamente nuestra meta y debemos, esto es una pregunta bien frecuente o una duda que se genera cuando estamos tratando pacientes con emergencia hipertensiva, es cuándo reiniciar, cuándo iniciar el tratamiento oral. Tener en cuenta que tenemos que evitar la hipotensión, ¿vale? Y que la recomendación, eso se hace, digamos, muy basado en la experiencia, pero algunos autores sugieren que el inicio de la medicación oral ocurra más o menos 6 a 12 horas después de haber iniciado el tratamiento antihipertensivo endovenoso, ahí ya podríamos iniciar la terapia oral. Y que para llevar a ese paciente que tiene emergencia hipertensiva a metas de presión arterial tenemos tiempo. No debemos afanarnos en llevar a ese paciente a 120-80 de presión arterial. Hay que hacer un seguimiento durante días, probablemente
fijar esa meta de presión arterial más allá de las 48 horas, realmente. Entonces vamos a empezar a desglosar, vamos a las particularidades que tiene cada órgano blanco. El órgano blanco cerebro es uno de los más importantes, el 58% de la mortalidad atribuida a emergencias hipertensivas ocurre por la lesión de órgano blanco cerebro. Es un marcador importante de mortalidad. Fíjense que los pacientes cuando tienen lesión de órgano blanco cerebro tienen una mortalidad del 24% versus 6% cuando no la tienen. Obviamente mayor estancia hospitalaria prolongada, Y otra cosa muy importante, cuando el paciente tiene una lesión neurológica severa, ¿correcto? Altera la respuesta presora y altera sus mecanismos de autorregulación, que son mediados, digamos, por parte del sistema nervioso, y que ese deterioro, fíjense la curva que hablábamos al principio, se altera al perder el mecanismo de autorregulación, la protección de ese mecanismo, la curva se hace, digamos, de forma que permite que los aumentos de presión se traduzcan directamente sobre el aumento de la presión de perfusión, ¿correcto? Y eso genera mayor probabilidad de generar daño. La encefalopatía hipertensiva, este es un mensaje muy importante. La encefalopatía hipertensiva no involucra los eventos de accidentes cerebrovasculares, ¿correcto? Es otro escenario, es la manifestación, digamos, de alteración de la conciencia de las funciones cerebrales producto de la crisis, de la emergencia hipertensiva. Es un diagnóstico de exclusión, ¿correcto? Debemos considerar que es la crisis hipertensiva la responsable de la encefalopatía del paciente cuando ya hemos descartado que no existe una causa metabólica, infecciosa, traumática que pueda estar explicando la encefalopatía. Los síntomas son variables, somnolencia, letargia, pueden haber episodios convulsivos, ceguera cortical. No olvidar que estos pacientes que tienen encefalopatía hipertensiva debemos realizar la fundoscopia. Y en este caso, las recomendaciones son que no debemos hacer grandes reducciones, porque si hacemos grandes reducciones, los resultados van a ser contraproducentes, es decir, el paciente va a tener mayor daño. La reducción debe ser del 20 al 25% en la primera hora, esa es la meta, y después de eso, mantener de la primera a la sexta hora de tratamiento, tratar de mantener cifras de presión arterial por debajo de 160-100. Muy importante este mensaje, que si el paciente, por ejemplo, cuando tratamos una encefalopatía hipertensiva, la reducción de la presión arterial debe relacionarse con una mejoría de su estado neurológico. Si eso no ocurre, o si el paciente tiene un déficit neurológico focal, que no es una manifestación como ustedes ven clásica de encefalopatía hipertensiva, debemos pensar que el paciente tiene algo más. Se trata de una ACV, se trata de otro tipo de lesión central que esté permitiendo que ocurran estos síntomas. El medicamento de elección va a ser el labetalol. ¿Por qué? Porque tiene poca afectación del flujo sanguíneo cerebral en relación con la reducción de la presión arterial, y tenemos alternativas como el nitroprusiato y la nicardipina. Cuando hablamos del accidente cerebrovascular isquémico, tenemos que reconocer que usualmente estos pacientes no requieren un tratamiento antihipertensivo, porque básicamente está tratando de proteger la penumbra isquémica, es decir, el lugar donde ocurrió el infarto, el tejido circundante al infarto está en una penumbra isquémica, y básicamente esa presión arterial está tratando de mantener perfusión a nivel de ese tejido y evitar que el daño se extienda. Entonces, al bajar la tensión arterial, vamos a empeorar el daño neurológico en estos pacientes. Entonces, la recomendación es solamente iniciar tratamiento si tenemos cifras de tensiones arteriales por encima de 185-110, en caso de que el paciente vaya a ser trombolizado, o si no, que estén por cifras tensionales por encima de 220-110. Otro escenario en el cual podríamos requerir tratamiento antihipertensivo es cuando exista otra condición, por ejemplo, otra indicación para el control de la presión arterial. Por decir algo, el paciente tiene un ácido isquémico, tiene cifras tensionales muy elevadas, pero además de eso nos está entrando un edema pulmonar. En ese caso, la recomendación es hacer reducciones muy pequeñas de la presión arterial, de aproximadamente el 15% en las primeras 24 horas, como tratar de realizar un mecanismo de compensación. Esto es un estudio derivado del estudio STAR, que es uno de los estudios más grandes que hay, de las cortes más grandes que hay de emergencia hipertensiva, donde vemos que la disminución muy significativa de la presión arterial, es decir, aquí dice
el más bajo nivel de presión arterial sistólica documentada está relacionado con un aumento excesivo en la mortalidad de estos pacientes, ¿correcto? Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que esos fenómenos de hipotensión habitualmente ocurren cuando empezamos a tratar el paciente, es decir, cuando nos equivocamos en esa titulación del tratamiento antihipertensivo endovenoso, y eso va a tener un perjuicio en la mortalidad. El ácido hemorrágico es un escenario que realmente la literatura es muy divergente respecto a si tratar o no tratar y cuáles son las metas. Sin embargo, digamos que por recomendación de expertos, cuando pacientes tienen una ACV, una hemorragia intracraniana, y tienen cifras de presión arterial entre 150 a 200, la idea es disminuir más o menos a mantener un nivel de presión arterial sistólica entre 140 y 150 durante la primera hora, porque según, digamos, datos derivados de un estudio que se llama el estudio ATTAC-2, se demostró que podría haber una reducción en el volumen del sangrado y una mejoría muy discreta en la funcionalidad a largo plazo del paciente, ¿correcto? Especialmente esta reducción la debemos hacer en los pacientes, lo mismo que habíamos hablado, pacientes que no sean hipertensos, ¿sí? Que estén haciendo una hemorragia intracraniana y que no sea un sistema cardiovascular acostumbrado a la hipertensión. Debemos tener en cuenta que tenemos que ser un poquito más restrictivos con respecto a la tensión arterial, o en pacientes que tengan malformaciones vasculares, por ejemplo, el paciente que tiene una hemorragia intracraniana secundaria a un aneurisma cerebral, una ruptura de un aneurisma. Si tenemos grandes hematomas y sobre todo si el paciente está teniendo hipertensión endocraniana, tenemos que ser un poco más prudentes en el control de la presión arterial y definir probablemente una meta sobre los 180 milímetros de mercurio para la meta de control. En cuanto al órgano blanco corazón, para recordar que la persona que es hipertensa tiene un fenómeno de remodelación cardíaca, una hipertrofia ventricular, disfunción diastólica, ¿correcto? Que en el escenario de un aumento agudo de la poscarga, como es la crisis hipertensiva o la emergencia hipertensiva, va a generar una sobrecarga de presión y volumen de forma retrógrada sobre ese sistema cardiovascular y va a producir la presencia de un edema pulmonar cardiogénico en isquemia subendocárdica. Eso es un mensaje importante. El supra del nivel del ST no es una manifestación de una emergencia hipertensiva con órgano blanco corazón. Lo que ocurre es una lesión subendocárdica por aumento de la tensión sobre la pared del ventrículo izquierdo que va a generar un fenómeno de vasoconstricción sobre la microvasculatura del endocardio y de esta manera va a conducir a la aparición de un infarto. Cuando tenemos un órgano blanco corazón, la meta es disminuir la presión arterial por debajo de 140 a 90 milímetros de mercurio en la primera hora y no disminuir la presión arterial diastólica por debajo de niveles de 60 milímetros de mercurio, porque como ustedes recordarán, la presión arterial diastólica es fundamental para mantener el flujo sanguíneo coronario. El medicamento de elección en este caso va a ser la nitroglicerina. Muy importante tener en cuenta que si el paciente tiene edema pulmonar, podríamos asociar un diurético y también debemos considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva, que nos ofrece un buen perfil para estos pacientes como parte de asistencia si el paciente tiene edema pulmonar. Alternativas, podríamos utilizar el labetalol, tener mucha precaución en el uso del nitroprusiato, ¿correcto? En pacientes con órgano blanco, con daño isquémico por emergencia hipertensiva, porque puede, generar un fenómeno de robo coronario y favorecer, digamos, la perfusión o la vasodilatación sobre la circulación coronaria indemne y afectar el área que está comprometido por el proceso isquémico. El órgano blanco aorta es otro escenario bien particular. Un mensaje que debemos recordar es que la disección aórtica que involucra los Stanford A, que involucra la aorta proximal, sabemos que es una entidad que se debe manejar de forma quirúrgica y que a pesar de que es un tratamiento quirúrgico, la mortalidad es muy alta, el 26%, pero que si lo tratamos de forma médica, probablemente la gran mayoría de estos pacientes van a tener desenlaces fatales, ¿correcto? Sin embargo, si tenemos un Stanford A, igual tenemos que hacer el proceso del tratamiento de esa emergencia hipertensiva, ¿correcto? Pero tenemos que entender que ese paciente debe ir a un tratamiento quirúrgico. Si es un Stanford B, el escenario es diferente, porque la mortalidad probablemente, o el tratamiento esté probablemente más orientado hacia la terapia médica y menos hacia el manejo quirúrgico. La recomendación es que se haga una reducción inmediata de la presión arterial
por debajo de 120 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es hacer una reducción de la fuerza de estallamiento sobre la pared vascular de la aorta para evitar la progresión del plan de disección, ¿correcto? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Vamos a utilizar beta bloqueadores para tratar de llevar esta frecuencia cardíaca a niveles debajo de 60 latidos por minuto. Y si a pesar de que tenemos el paciente en metas de frecuencia cardíaca, todavía no lo tenemos en metas de presión arterial, debemos adicionar un medicamento vasodilatador que puede ser el nitrogluciato o la nitroglicerina para llevar ese paciente a metas de presión arterial por debajo de 120, de esta manera proteger la progresión de la disección. Respecto al órgano blanco riñón, realmente esto es una entidad muy discutida. Probablemente el órgano blanco riñón no hace parte de un compromiso aislado, sino está presente cuando tenemos otro tipo de órgano blanco, ¿correcto? Es básicamente la documentación de esas cifras hipertensivas con elevación de la creatinina y excluyendo otras causas de lesión renal. Probablemente esté mediado por un mecanismo de hiperperfusión y es difícil realmente en estos pacientes evaluar si es una condición aguda o es una condición crónica, que es algo a lo que nosotros nos vemos enfrentados todos los días en el escenario de urgencias. Esta elevación de los ácidos es una enfermedad crónica o es una lesión aguda, ¿correcto? Lo que sí se sabe es que el paciente que tiene emergencia hipertensiva y además de eso nos hace una lesión renal aguda es un factor, un marcador de mal pronóstico a corto y a largo plazo, ¿correcto? En este escenario todavía la literatura no coincide en una recomendación de meta de tratamiento. Esto es para terminar, ya digamos como un resumen de lo que es el tratamiento o las alternativas de tratamiento de hipertensión endovenosa que tenemos, especial énfasis en el labetalol, la nitroglicerina y el nitrogluciato. En cuanto al labetalol, es un medicamento de inicio de acción a los 5 minutos. La duración de la acción, y esto es muy importante, porque recuerde que después de iniciar de tratarlo con antihipertensivos endovenosos, reiniciar el tratamiento oral es algo que puede generar hipotensión y debemos tener en cuenta que la vida media es larga. La recomendación es utilizarla en dosis en infusión continua y no utilizar bolos idealmente. La dosis inicio es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, ¿correcto? Y ir titulando la dosis hasta llevar al paciente a las metas de presión arterial que nosotros tenemos, ¿correcto? Tener en cuenta que estos pacientes que utilizamos beta bloqueadores, tener la precaución en pacientes que tengan bloqueo AB o algunas neumopatías crónicas o que tengan bradicardia, tener, digamos, esa precaución. En cuanto a la nitroglicerina, rápido inicio de acción, un tiempo de vida media muy corto y un rango de dosis muy amplio también. Es una característica muy particular de la nitroglicerina. Gran asociación con cefalea, como ustedes podrán haberse dado cuenta en su práctica clínica, y también puede generar fenómenos de taquicardia refleja. El nitrogluciato es de inicio inmediato, también un tiempo de vida corta, un tipo de vida media, perdón, muy corta, y tener en cuenta o la precaución, ¿correcto? En pacientes que tengan falla hepática o falla renal, la posibilidad de que la alteración del metabolismo de nitrogluciato pueda llevar a una intoxicación posterior. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias a todos por la invitación, especialmente al doctor Duque por la invitación al Congreso. Espero que haya sido, digamos, útil para ustedes esta revisión. Muchas gracias.